ustedes en el plano general, cuando un gobierno llega, pues tiene un plan planteado, pero la realidad muchas veces hace cambiar ese plan. Y uno de los temas centrales que se han hablado es no reforma tributaria y retirar el impuesto al patrimonio. Frente a esta nueva realidad, ¿usted cree que se pueden mantener esas promesas? Muy buen punto. El decreto, digamos que en un momento dado, el de la emergencia, toma una ruta que es explicarle a la Corte Constitucional por qué la situación fiscal del país está tan débil. Y lo dice explícitamente, que no está utilizando este decreto, que no está justificando este decreto por el gran problema fiscal que tiene Colombia, porque eso ya se sabía, ese no es un hecho sobreviniente, sino que lo está haciendo y lo está explicando para decir que aquí se van a necesitar unas medidas extraordinarias porque no hay plata. Menciona el decreto que el costo estimado del daño en términos de viviendas y en términos de infraestructura es de 30 billones de pesos y que el fondo que tiene la Unidad de Gestión de Riesgos para atender emergencias es de 47 mil millones. Es decir, algo que cuesta 30 billones recuperar tiene un financiamiento pues que no es ni el 1%, el 1,5%. O sea, entonces, ¿eso qué quiere decir? Hay que tomar medidas extraordinarias. Entonces, ¿para dónde va esto? Esto va seguramente en la siguiente dirección. El gobierno tiene en este momento que presentar el presupuesto para el año 2027. Recordemos que el presupuesto lo había presentado el gobierno de Gustavo Petro. El Congreso se lo devuelve, eso ocurrió en los primeros días de agosto, y ahora el gobierno le tiene que reenviar un nuevo presupuesto al Congreso antes de finalizar este mes. Sí. Allí seguramente vamos a ver es que va a haber unas medidas de recorte de ese presupuesto original, pero para utilizar lo que se ahorre en financiar un nuevo presupuesto paralelo, aparte, diferente, que será el de la reconstrucción. Entonces, seguramente el gobierno va a decir, mire, hay unas medidas de ajuste en los salarios de los funcionarios públicos, o en cierre de entidades, o en medidas como la que se propone, que nosotros habíamos planteado en campaña de reducción de la UNP, de la protección, donde hay billones de pesos dedicados a la protección de personas que probablemente no lo necesitan. Medidas de recorte en ese presupuesto ordinario para esos recursos trasladarlos a financiar la reconstrucción. Sí. Eso seguramente es lo que vamos a ver. Pero ¿qué quiere decir todo esto? Que en el agregado, la situación de las finanzas públicas de Colombia no va a mejorar, porque lo que se iba a ahorrar ahora va a tener que destinarse a la reconstrucción de los daños causados por el terremoto. Eso de la UNP, exministro, precisamente es parte de lo que hemos conversado esta mañana en 6am. Si es posible que muchos de esos congresistas, por ejemplo, pues realmente entreguen esquemas de seguridad que no necesitan. Hay estimaciones de alrededor de 1 billón de pesos que podrían ahorrarse solo por cuenta de eso. Exministro, pero esta es una pregunta que podría dar para que usted se extienda mucho, pero yo le pido que casi que sea de sí o no. Aquí también, durante estos días, se han señalado dos posturas distintas. Por una parte, posturas, por ejemplo, como la del doctor Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo, que dice que hay que hacer un recorte en el gasto y que con esta situación de emergencia que tenemos todavía más. Y en cambio, el doctor Jorge Iván González, que fue el director del DNP durante los primeros meses del gobierno Petro, dice que eso es imposible, que en Colombia recortar el gasto no se puede. ¿Se puede o no se puede? No, claro que se puede y se debe. Yo no sé si usted vio que el dólar ayer estuvo a 3.050 pesos. Hay muchos exportadores en Colombia pues que están pasando aceite, que están perdiendo plata, porque con ese nivel del dólar ya la exportación de flores o la exportación de productos de la agroindustria no da. El origen de ese problema del dólar tan barato es fiscal, porque están entrando muchos dólares a Colombia para financiar el déficit fiscal. Entonces eso hay que corregirlo. Eso no es si se puede o no se puede, hay que hacerlo. Lo que pasa es que ahora entra en escena la reconstrucción. Entonces lo que yo creo que va a ocurrir es que en el presupuesto ordinario, digamos como el presupuesto que se habría dado si no hubiera habido terremoto, tiene que haber un recorte. Y ese recorte lo tendrá que anunciar el gobierno en los próximos días. Pero ahora resulta que esos recursos los vamos a necesitar para financiar algo diferente. Entonces hay que separar los dos presupuestos y decir, aquí hay una cosa temporal, que será unos 2 o 3 años, de reconstrucción que va a requerir unos recursos adicionales, explicar muy bien cuáles son esos recursos, cuáles son esas fuentes, pero en el presupuesto ordinario, normal,
el que se hubiera dado sin terremoto, tiene que haber un recorte. Si no, nosotros vamos a tener una situación fiscal muy difícil en Colombia y sobre todo vamos a tener todavía la amenaza de que las firmas calificadoras sigan deteriorando la calificación de Colombia, que Colombia no tenga acceso a un financiamiento fluido, en fin, todos los problemas asociados a un mal manejo fiscal. Eso hay que resolverlo, eso hay que enfrentarlo. Y esa es una enorme tarea. La encrucijada más grande en este momento dentro del gobierno la tiene el Ministerio de Hacienda, porque tiene que conseguir la plata para la reconstrucción, pero al mismo tiempo dar unas señales de que se está poniendo la casa en orden y que se está recortando el gasto público. Doctor Cárdenas, el expresidente ya Gustavo Petro habló ayer sobre ese tema y dijo que pues se resucitara la reforma tributaria que su gobierno presentó en la recta final de la administración Petro y que eso recaudaría cerca de 20 billones de pesos, que haría parte pues de todo el dinero que se necesita. ¿Usted cree que eso es viable? El gravar lo que él proponía allí al consumo de licores, de tabaco, bueno, otra serie de impuestos, ¿eso es viable? ¿Y que se quite el impuesto al patrimonio, por ejemplo? A ver, dos cosas. Uno, el origen de este problema fiscal, no hay la más mínima duda, tiene que ver con el exceso de gasto del gobierno pasado. Ayer mismo el procurador dijo que gracias a las medidas que él había adoptado, había frenado la contratación en los últimos 45 días del gobierno de 5 billones de pesos. Es decir, el gobierno venía a un ritmo de gasto, digamos, que estaba desbordado. Entonces, lo primero que yo creo que no tiene autoridad el expresidente Petro para hablar de cómo resolver el problema fiscal, porque él no lo quiso resolver, él lo agravó. Dos, era la reforma tributaria que ellos radicaron ahí en los últimos días, precisamente para poder hacer lo que está haciendo ahora, que es hacer política con una reforma que no tenía ninguna viabilidad. Es una reforma que hundiría más a Colombia, donde ya hay un problema muy grave de baja inversión. Colombia tiene hoy una situación real y es que se invierte muy poco. Se consume mucho, pero se invierte poco. Entonces, la reforma de él es una reforma contra el capital, contra la inversión. Más impuesto de patrimonio. Es una reforma que es toda contra las empresas. Entonces baja más la inversión. Entonces es una reforma totalmente inconveniente. Es exactamente lo que no se necesita. Ahora, el presidente Abelardo de la Espriella, en medio de una situación tan difícil como esta, pues no tiene mucho espacio para bajar impuestos. Yo lo que sí defendería es que se elimine el impuesto de patrimonio por una sencilla razón. Porque ese impuesto, primero lo creó para las empresas en una emergencia económica el presidente Petro. Eso es muy reciente, eso se debe echar para atrás. Lo creó con la emergencia después de las inundaciones en la costa Caribe. Echar para atrás el impuesto de patrimonio a las empresas y echar para atrás el impuesto de patrimonio a personas naturales por una razón sencilla, es que no recauda casi nada. Y lo que ha generado es que la gente se va de Colombia, se domicilia en otros países. Entonces, ese se debería eliminar. No genera mucho problema desde el punto de vista de recaudo y sí da una señal muy positiva para que vuelva la inversión a Colombia. Es el exministro Mauricio Cárdenas. Gracias por haber dado su análisis en estos micrófonos de 6 AM de Caracol Radio. Siempre es un placer escucharlo. Que tenga un buen día. Muchas gracias.